Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo flash de mercados que hacemos con todos los clientes de Openbank y para todos los clientes de Openbank. Estos 30 minutos en los que, como siempre, hablamos de la actualidad de los mercados y hacemos un repaso con nuestro director de Openbank Wealth sobre la actualidad de los mercados. Y además lo hacemos enfilando ya el último mes del año, un año que ha sido muy movido en los mercados, que nos ha dejado muchas cosas y que vamos a repasar. Así que, sin más dilación, ya aprovecho para saludarle a Gonzalo Pradas, director de Openbank Wealth. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a todos nuestros clientes que nos siguen. Bueno, pues como decíamos, efectivamente, 1 de diciembre, enfilando el último mes del año y cargados de noticias, ¿no? Porque al final es un poco lo que estábamos hablando tú y yo en la previa de este flash de mercados. En las últimas horas, por ejemplo, Powell, que insinuaba que la Reserva Federal, el ritmo de subida de tipos puede ser un poquito menor. Venimos de un ritmo muy fuerte, de unas subidas de tipos que casi se atragantaban unas con otras y que había que seguir a velocidad de vértigo. Parece que esto se puede suavizar. Bueno, con este pie, que es a lo mejor lo más reciente que nos hemos encontrado tal vez en las últimas horas, a mí me gustaría preguntarte en qué punto estamos, cómo enfilamos este último mes del año y sobre todo, qué podemos encontrarnos en los primeros meses del próximo ejercicio, Gonzalo. Perfecto, Javier. Y también me gustaría repasar, y entiendo que el interés vaya por el hoy y el mañana, pero repasar también lo que ha ocurrido este año y lo que decíamos nosotros hace un año. Porque siempre vivimos para adelante y por hacer reflexión y revisión con nuestros clientes de en qué cuestiones nos hemos equivocado y por qué creemos que hemos tomado buena cuenta de todo para el año que viene. Pero bueno, sí, siguiendo con lo que decías de Powell, ¿dónde estamos hoy? Pues estamos en esas palabras de Powell que relajan un poco la situación, que el mercado ya está, digamos, otra vez relajado desde hace unas semanas. Hemos visto subidas muy importantes en la renta variable, la relajación también en renta fija, que hace que también las inversiones en renta fija hayan dado una buena rentabilidad en las últimas semanas. Por tanto, en un entorno como de pausa y esperanza de que las subidas de tipos, como venía a decir más o menos literalmente Powell, sean menores y más dilatadas en el tiempo. Si además lo sumamos al otro lado del charco, en nuestro lado de Europa, donde las subidas no parece que vayan a ser mucho más intensas y largas, pues sí, estamos en descontar lo que pasará dentro de 6 meses. Y lo que pasará dentro de 6 meses para nosotros es un panorama mucho más positivo de lo que hemos vivido este año, que ha sido tremendo, que ha sido terrible, sobre todo en el lado de renta fija. Podremos entrar en mayor detalle después, pero sí que bueno, creemos que todavía hay tiempo. Estamos viendo, por repasar lo que ha pasado este año, estamos viendo un gráfico que lo que nos da es la posición de la rentabilidad de la renta fija y de la renta variable durante, bueno, todos los años desde 1999, los últimos 22, y vemos lo anómalo del año 2022, donde tanto la renta fija como la renta variable han caído y además han caído, como se ve ahí, de forma muy, muy importante. Perdona, Gonzalo, por explicar, porque no sé si se está viendo correctamente, por lo menos yo en la parte del eje horizontal estaríamos Sí, hablando de la renta fija en la parte horizontal, en la sí, parte exactamente, ¿no? eso es. La renta fija global hacia la izquierda es negativa y hacia la derecha es positiva, y la renta variable Perfecto. global hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativa. Vamos a poner un ejemplo que es 2008. En 2008, ¿qué ocurrió? En 2008 cayó con fuerza la renta variable, vemos ahí la renta variable global en el entorno de menos 40%, mientras que la renta fija estuvo en positivo y aguantó por encima del 5% en el año. ¿Qué ha pasado este año? Si nos vamos a la izquierda y también en esos cuadrantes de abajo, que la renta variable ha sido negativa, por debajo del 0 hasta menos 17, y la renta fija también hacia la izquierda, porque ha caído un 17%. Por tanto, ha caído lo mismo, las dos clases de activo han caído con una fuerza, sobre todo en el caso de la renta fija, podemos decir que inusitada. Este es el resultado de lo que ha pasado este año.
Si quieres podemos entrar en las causas o no sé si quieres Sí. hacerme una pregunta distinta. O sea, yo sobre todo, viendo a la vista de este gráfico, sacamos sobre todo al final dos conclusiones. Estamos viendo, por un lado, que estaríamos hablando prácticamente que en los últimos más de 20 años estaríamos hablando de que el año más complicado para la renta fija en mucho tiempo, estamos viendo un menos 17%, estos son datos de los últimos días además, y además un poco tormenta perfecta, ¿no? Que eso es un término que en alguna ocasión yo creo que hemos sacado aquí o alguna de las personas que nos ve lo ha utilizado, ¿no? Esa tormenta perfecta a la que a lo mejor nos hemos enfrentado en algunas partes, ¿no? De este año. Sí, a mí no me gusta emplear ese término porque en una tormenta perfecta, no sé, a cada uno se le vendrá una imagen a la cabeza, pero a mí las imágenes que se me vienen es no puedes hacer nada, solo te puedes dejar ir y creo que en mercados financieros no es así. Creo que se pueden hacer cosas. Entonces, lo que sí ha sido un año muy complicado, como decía, con una volatilidad tremenda, sobre todo en la parte menos volátil de los mercados financieros, que es la renta fija. ¿Y por qué se ha dado esto? Nosotros pensábamos, más o menos en estas fechas, hace un año, que las políticas monetarias de los bancos centrales, es decir, la gestión de los tipos de interés, iba a ser durante el 2022 restrictiva la política. Por tanto, iban a subir tipos de interés. También pensábamos que los crecimientos iban a ser bajos, pero pensábamos que la inflación iba a tender a reducirse. Tender a reducirse quería decir que hacia el mes de agosto estuviéramos en inflaciones más normales, aunque altas. No recuerdo justo el término que utilizamos, pero era mantener inflaciones persistentemente altas, pero no persistentes en extremadamente altas. Y al final, bueno, unos mercados financieros que pudieran premiar a la renta variable y castigar a la renta fija. ¿Qué ocurre a principios de año? Primero, el 24 de febrero, que estalla por la invasión de Rusia en Ucrania, la guerra en Ucrania que todos conocemos, y eso hace que los temores sobre inflación y sobre todo desde el lado más energético sean mayores. Además, vemos todos que hay vientos de cola mayores de los que habíamos esperado y analizado para la inflación, y entonces esas políticas monetarias que pensamos que iban a ser restrictivas fueron muy restrictivas y además la penalización en el crecimiento fue mayor. Por tanto, ha hecho que todo caiga de manera desmedida. La inflación tremendamente importante lo que ha hecho es que los bancos centrales vayan a una carrera tremenda. Más tarde veremos un gráfico que tenemos preparado para ver también qué pensamos del futuro, pero lo guardamos por ahora. Y eso ha hecho que la renta fija tenga una volatilidad que hemos visto muy pocas veces en la historia. La renta variable también. Hubo 7 días en junio, que el S&P 500, el índice principal de los mercados financieros estadounidense, llegó a caer casi un 12%. Entonces, ha habido una volatilidad tremenda en todas las clases de activo derivado de una volatilidad en los conceptos más macroeconómicos tremenda también, agitado por los bancos centrales, pero los bancos centrales no son el malo de esta película. Han visto una inflación mucho más grande de la que veían y han tenido que gestionarla. Veo varios comentarios por aquí que apuntan a que nos asomamos un poco a un año nuevo en el que se habla de un crecimiento más débil, de un crecimiento que genera todavía algunas dudas. Y de eso queremos hablar. 2023, a las puertas de 2023. ¿Cuál es la visión que tiene Open Bank? Tenemos varias preguntas en este sentido. Y luego también si Europa puede ser más vulnerable un poco con respecto a este descenso del crecimiento. Seguro, sí. Este último comentario, Javier, sí, por supuesto. A ver, 2023, por ser lo más esquemático posible. Renta variable.
Pensamos que va a ser un año lateral en el primer semestre. Luego hablaremos de cómo lo vamos a jugar, pero lateral en el primer semestre. Que la renta fija, bueno, la renta variable también va a estar afectada por un crecimiento muy bajo, negativo en Europa, pero la renta fija, una inflación que baja de manera importante y unas políticas monetarias que cada vez son menos restrictivas y una pausa importante para pivotar hacia expansivas en algún momento, hace que la renta fija tenga una primera parte del año buena o muy buena, según donde veamos, y una segunda parte del año suficientemente buena. ¿Qué ocurre en la renta variable según avancemos en 2023? Pues que los mercados financieros, como saben nuestros clientes, porque eso lo hemos hablado muchas veces, lo que hacen es anticipar en 6 meses o en 12 meses lo que va a ocurrir tanto en el terreno económico, macroeconómico, como en el terreno más microeconómico de las empresas. Entonces, lo que va a empezar a descontar el mercado según avancemos en 2023 es un 2024 con crecimientos otra vez importantes, positivos y al alza. Y eso repercutirá otra vez en la renta variable en positivo, ¿vale? Entonces, lo importante aquí, por separar renta fija y renta variable, por el lado de la renta fija, como decía hace un momento, tenemos un gráfico preparado que vamos a compartir, donde vamos a ver el movimiento que ha tenido. Aquí lo vemos. Este es el movimiento, voy a explicar bien este gráfico. Primero, con el eje de la izquierda, fijaos en el eje de la izquierda, las líneas azul y naranja son, primero, azul, el rendimiento de un bono estadounidense a un año, la TIR, la tasa que da en base a la evolución en esos momentos un bono estadounidense a un año, y la línea naranja, el tipo de interés que va fijando la Reserva Federal. Vemos una cierta anticipación de la línea azul sobre la línea naranja. Y luego, y también vemos un punto negro que es donde entendemos que es el tipo de interés máximo para este ciclo de subidas de la Reserva Federal estadounidense. Y luego, fijado a la derecha, en la línea gris, es la evolución de la rentabilidad de la renta fija estadounidense. Cuando sube esa tasa de rentabilidad del bono o cuando suben los tipos de interés de la Reserva Federal, vemos una caída muy importante. Si entendemos que estamos cerca o casi en línea o por encima de dónde va a llegar en este ciclo como máximo la Reserva Federal estadounidense en subir los tipos de interés, lo que entendemos y debemos pensar es que se va a dar la vuelta al gráfico. Por tanto, esa línea gris empezará a aumentar en precio y, por tanto, en valor para las carteras, mientras que, aunque se quede durante un punto, sobre todo la naranja, en ese tipo máximo, la azul empezará a bajar una vez que haya hecho máximo. Tenemos el ejemplo entre 2017 y 2019, cuando antes de que empiece a bajar la Reserva Federal estadounidense, ya el rendimiento del bono a un año empieza a caer, que es la línea azul, y el precio, la evolución de la rentabilidad de la renta fija estadounidense, la línea gris empieza a subir. Lo que planteamos, tanto para deuda pública como sobre todo para renta fija corporativa, es una evolución parecida a la que me refiero entre finales de 2017 hasta 2019. Eso por el lado de la renta fija. Por el lado de la renta variable. Bueno, perdóname, 2 datos sobre la renta fija para que nos hagamos una idea. En Europa, porque esto es sobre Estados Unidos, en Europa ahora mismo un bono de deuda pública de gobierno europeo, y en una estrategia más o menos diversificada de gobiernos, nos está dando una tasa interna de rentabilidad por encima del 2,50% a un año. Sentarte en un 2,50% versus sentarte en un 0 o negativo hace un año, hay una evolución brutal, que es lo que nos ha costado en las carteras, pero que entendemos que nos da una rentabilidad y un colchón importante. Y a la vez, en Europa también, bonos corporativos, estaría ahora mismo esa tasa por encima del 4%. Eso por el lado de la renta fija.
Pasando a la renta variable, pues lo que nos fijamos es, porque entiendo que puede ser contraintuitivo, que si va a caer el crecimiento, ¿cómo puede ser que la renta variable pueda llegar a tener una evolución positiva? Aquí lo que estamos viendo es la evolución de un índice como el S&P 500 durante años de crecimiento negativo en Estados Unidos. Lo podemos dejar en Estados Unidos o lo podemos trasladar a Europa, que como decía tendremos un crecimiento negativo. Y como vemos en esos años, han sido evoluciones con baches, por supuesto. 2020 lo conocemos porque es muy reciente y sabemos lo que pasó, pero evoluciones positivas. Porque el mercado está descontando lo que pasará en 6, en 9, en 12 meses. Y lo que va a empezar a descontar el mercado, como decía antes, es que en 2024 el crecimiento volverá a ser positivo y con fuerza. Ujú. Estábamos hablando de subidas de tipos, las subidas de tipos como principal palanca para contener la inflación. Y de inflación hemos hablado hasta la saciedad este año. Y de inflación nos preguntan, es una de las preguntas más repetidas. ¿Hasta qué punto nos preocupa, Gonzalo, mirando de cara al futuro próximo? ¿Continuará bajando la inflación durante el próximo año? ¿Por qué la inflación no se había reducido hasta ahora de forma significativa? Estas son preguntas de Jorge, de Juan, de Ana. Un tema que sigue preocupando y mucho. Dos cuestiones, o dos titulares casi. Sí, la inflación en países desarrollados está ya bajando y va a seguir bajando. Y segundo, los bancos centrales, aunque muy preocupados con la inflación, viendo el deterioro que está ocasionando sus medidas en el crecimiento económico, empezarán, como he dicho antes, a levantar el pie de las subidas de tipos. Por tanto, aunque la inflación siga en tasas interanuales importantes, también el concepto estadístico hace que cada vez sean menores estas tasas, a los mercados no digo que les interesará menos, pero seguramente no sea el foco. Y el foco sea crecimiento y el foco sea los resultados empresariales y cómo las empresas durante el primer semestre, los 2 primeros trimestres, van a sufrir por ese lado, porque el daño en la economía se vislumbrará a través de las empresas. Uh-huh. Tenemos por aquí una pregunta también un poco en esta línea de Luis Miguel. Ahora que parece que los miedos a una inflación tan alta desaparecen, ¿no sería tal vez momento de volver a incorporar la renta variable a nuestras carteras antes de que los bancos centrales cambien un poco el paso hacia una política tal vez más neutral? Y de nuevo, ¿cuál es un poco la visión que podemos tener un poco sobre renta variable? Es muy buena pregunta, porque claro, he hablado ahora de renta variable desde un punto de vista más conceptual de lo que pensamos, de visión de mercado, pero esto cómo lo llevamos a las carteras es muy buena pregunta. Lo primero, esta volatilidad tan tremenda que hemos vivido este año, sí es verdad que las últimas semanas ha bajado, las cosas están yendo mejor, la volatilidad está cuando las cosas van mal, pero eso no quiere decir que hayamos terminado con la volatilidad. Por tanto, como creemos que seguimos pisando un terreno resbaladizo, creemos que tenemos que ser muy cautos. En contraste con otras situaciones de mercado, creemos que la recompensa por adelantarnos a lo que vayan a hacer los bancos centrales y cómo lo vaya a digerir los mercados no es tan grande como en otros momentos. Y por tanto, vamos a seguir con un posicionamiento cauto, muy prudente, de riesgo bajo en renta variable. Ahora bien, queremos consumir renta variable. Entonces, lo que hemos hecho es algo que puede sonar casi contrapuesto, pero desde agosto hemos reducido renta variable en nuestras estrategias. Por ejemplo, en las estrategias de medio riesgo no hemos llegado a reducir en un 5% la renta variable, pero alrededor del 3% de reducción. Pero a la vez hemos incrementado un tipo de renta variable que llamamos de mínima varianza o de mínima volatilidad hasta casi el 5%. Por tanto, lo que estamos haciendo con esa renta variable, que lo que hace es reducir la volatilidad para tener una exposición a renta variable más eficiente, que viene a ser capturar el 80-90% de los momentos alcistas de la renta variable para solo capturar el 60-70% de las bajadas en renta variable. Creo que es el ejemplo perfecto de cómo estamos actuando en cuanto a la renta variable.
No queremos añadir todavía riesgo puro de renta variable, pero sí que estamos haciendo una alocación, una distribución distinta de la renta variable. No, no queremos gastar las balas todavía, pero queremos que las balas que tenemos metidas ya en renta variable sean mucho más eficientes y reduzcan la volatilidad, sean, sí, más eficientes para las carteras de nuestros clientes. Y Jaime nos pregunta por aquí, ¿algún área geográfica que os guste especialmente o que creáis que pueda ser un foco de crecimiento el próximo año Pues en mira, renta variable? renta variable, la verdad es que empezaría por donde no, que puede ser Europa, y por donde sí, la verdad es que con el relativo que lleva este año, Norteamérica podría serlo. Pero como digo, de manera prudente lo que estamos haciendo es no sesgarnos por región y sí sesgarnos por la forma, por la política de entrar en la renta variable. Y ahí la verdad es que la geografía te da igual, porque son estrategias globales que lo que intentan es capturar el 90% de las subidas y capturar el 70% de las bajadas. Elena nos habla de otro concepto que creo que ha estado mucho y que está mucho encima de la mesa, que es el tema de de una recesión que parece en muchos casos que es casi inevitable en 2023, aunque sea leve, recesión. Y merece la pena invertir en activos de riesgo en años donde se prevé esta recesión. Eh, Entiendo perfectamente la pregunta y la pregunta es muy buena para explicar lo que intentaba hacer con el último gráfico que hemos visto. Y es que los mercados financieros descuentan el futuro. Por tanto, el hecho de tener claro que el crecimiento económico va a ser muy reducido, tan reducido como que en el caso de Europa pensamos que va a ser negativo el año que viene, no tiene por qué decir que las bolsas caigan. De hecho, ¿qué es lo que está haciendo este año la renta variable? Descontar un crecimiento negativo del que viene. Entonces, y lo veremos, como decía antes, según nos adentremos más y más en el primer semestre, que el mercado va a empezar a descontar ese crecimiento sí positivo y sí robusto, sí sólido de 2024. Entonces, son fuerzas que yendo en la misma dirección, los mercados financieros anticipan 6, 9 meses lo que ocurre en la economía real y los indicadores que no son adelantados, por ejemplo, de la OCDE, de la Comisión Europea, etc. Es interesante esta pregunta que estoy leyendo por aquí de Gabriel. Dice, llevamos tiempo hablando de que el mercado se ha adelantado significativamente a las subidas de tipos de los bancos centrales. ¿Qué podemos esperar de la renta fija durante este 2023? Bueno, pues lo que comentaba antes, nosotros pensamos que va a ser un muy buen año para la renta fija. Nosotros pensamos que ahora, cada vez que construimos una cartera, cada vez que tenemos que montar una alocación distinta o incluso en los fondos de renta fija donde estamos invertidos, la tasa interna de rentabilidad de esas estrategias cada vez es mayor. El tránsito hasta que sea mayor nos ha costado mucho, pero ahora ya, y si nos creemos ese gráfico que veíamos donde el final del ciclo está muy cerca, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa no está tan cerca, pero relativamente cerca también, ahora lo único que tenemos que hacer es descontar ese cupón, es decir, recibir esos cupones. Hablaba además del 2,5% en deuda pública y además del 4% en renta fija corporativa. Y además entendemos que hacia mediados del primer semestre empezar también a ver esa curva que solo subía, empezar a bajar y por tanto que la rentabilidad no solo suba por el cupón que estamos cobrando, que estamos ganando, sino además también porque en precio va apreciándose, valga la redundancia, las posiciones que tenemos en cartera. Entonces, por las dos fuerzas que puede tener la renta fija, pensamos que las dos van a ser positivas y por tanto 2023 va a ser un año positivo y muy positivo, según las subclases de activo, dentro de la renta fija. De hecho, hablábamos de subclases de activos en renta fija. Me parece muy interesante también estas dos preguntas, tanto de Gonzalo como de Miguel. En concreto hablan de renta fija corporativa, ¿vale? ¿Por qué durante todos estos meses hemos visto la renta fija corporativa como un activo de bastante atractivo, de especial atractivo? Bueno, y lo seguimos viendo. Y de hecho lo anticipamos antes de tener posición en la cartera. Yo creo que hacía
en un flash por escrito de mayo, de junio, y hemos seguido incrementando. Y entendemos, por lo que he explicado ahora, que en particular los bonos de las empresas tienen mucho más sentido por lo castigados que han sido, por el tipo que tienen que pagar en estos momentos. Creemos que va a ser un año muy, muy importante para este tipo para esta subclase de activo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y como tenemos una tercera que es global, nos da para tener bastante peso. Cosas derivadas de investment grade y bueno, con algo más de riesgo, como high yield y como deuda emergente, especialmente en deuda emergente, donde ya tenemos una posición importante y van a ver nuestros clientes cómo la vamos a seguir incrementando durante los próximos meses. Ujú. Y Carlos también, que debe ser una persona que nos ha visto en varias clases de mercados, porque dice, en alguna ocasión he escuchado a Gonzalo hablar de China como un área que le parecía interesante, que podía ofrecer oportunidades. Después de lo que estamos viendo en los últimos días, estas protestas que ha habido, las políticas de COVID cero que se mantienen también en China y todo esto que hay en el país, ¿seguís teniendo una visión positiva en esta geografía con todo lo que está viendo? Es muy buena pregunta. A ver, China, China es un ejemplo para poner en práctica lo que nos ha enseñado este año. Y es que tanto para lo bueno como para lo malo, extremar las opiniones, los juicios y por tanto las decisiones en una cartera de inversión no suele ser bueno, ¿no? A ver, lo último que estamos viendo y derivado también de la gestión de COVID, nos parece aquí en Europa bueno, pues absolutamente irreal. Eh, la realidad es que China tiene un problema de disponibilidad, de capacidad de camas de UCI. Entonces, por mucho que COVID no sea el peligro que fue, es que tienen menos de la mitad de camas UCI por habitante que España. Entonces, es un problema que, como no atajen antes de llegar a la fase hospitalaria, de hospitalización, tienen un problema. Esto, claro, después de tanto tiempo, pues ha causado un cansancio tan tremendo, también hasta incluso en esa población, que han reaccionado como han reaccionado. Entonces, entendemos que van a ir flexibilizando la política de COVID y cómo están cerrando todavía ciudades, pero la realidad es que no la pueden flexibilizar muchísimo, porque si lo hacen van a tener un problema en cuanto a capacidad de camas. Esto lo que está haciendo es atraer mucha más volatilidad y foco negativo al mercado. También lo que está haciendo es que el propio Banco Central, del que esperábamos más movimiento expansivo en las políticas monetarias este año y no ha sido tal, pues piense mucho qué hacer, porque sí es verdad que el cierre y apertura casi constante puede estar afectando al crecimiento económico. Por supuesto, y esto también ha estado de moda estos últimos días, la desglobalización o la parada de la globalización. Bueno, creemos que es un tema más de volatilidad. Pongo un ejemplo, la semana pasada, creo recordar, Foxconn, proveedor de Apple, que fabrica componentes de iPhone, estaba pagando a trabajadores para que dejaran de ir a la fábrica y ahora esta semana les está pagando para que vuelvan. Entonces, esa volatilidad que estamos más acostumbrados a lo mejor en los mercados financieros, llevarlo al terreno más micro es complicado de gestionar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que por fundamentales tiene mucho sentido, pero que ahora mismo está siendo muy difícil tener una visión muy clara sobre China. Entendemos que es algo temporal y pasajero, porque como digo, y desde mayo yo creo, sobre todo por el lado de la renta fija, teníamos muy buenas perspectivas. Ujú. Bueno, Gonzalo, se nos va acabando el tiempo, pero sí me gustaría, no sé, escuchar a lo mejor una conclusión. No sé si la quieres apalancar más sobre el año que estamos a punto muy cerca de cerrar, o más bien sobre lo que está por venir, que yo creo que siempre es más interesante el mirar hacia el futuro. Sí, pues si quieres, empiezo por lo que dejamos atrás de este año y menos mal para seguir con 2023. Eh, este año ha sido malo, muy malo, en absoluto para nuestras estrategias.
el hecho de que haya habido correlaciones positivas, es decir, que haya caído a la vez renta fija, renta variable en una cartera diversificada como son las nuestras y una política de gestión de riesgos, ha sido terrible, pero entiendo que ha afectado en ese caso a todos por igual. Es la primera vez que recordamos de la historia reciente que en un mercado bajista en renta variable también caiga la renta fija. En relativo contra otros, que entiendo que a nuestros clientes les interesa, obviamente entendemos que en los perfiles más defensivos nos hemos protegido, no, porque obviamente hemos dado rentabilidades negativas muy negativas y no estamos nada orgullosos, pero sí es verdad que hemos parado las caídas mejor, y luego los más agresivos, el hecho de no hacer apuestas tácticas oportunistas sobre el dólar, pues eso nos ha pesado contra otros. Entiendo que nuestros clientes saben que en temas así de tácticos y sobre algo tan volátil como la divisa ni lo hemos hecho ni deben esperar que lo hagamos, ¿no? Entonces, eso ha sido 2022. Y lo único que puedo decir es que agradezco la confianza, agradecemos todo el equipo, la confianza que han tenido en nosotros nuestros clientes, y poder capear, como digo, mal en absoluto, por supuesto, un año tan complicado como este, y que por favor sigan confiando para los siguientes meses, porque 2023, como decía, pensamos que va a ser muy distinto. Inflación lo hemos despejado antes, tanto porque está bajando como porque los bancos centrales van a aceptar o van a digerir vivir con más meses con algo de inflación bastante alta para los criterios históricos, pues eso lo dejamos un poco atrás. Y todo lo vivido durante este año, sobre todo en renta fija, se va a ir deshaciendo con los niveles tan brutales y tan rápidos de tipos de interés a los que hemos llegado. Con lo cual, es un momento para permanecer invertidos. Es un momento, como decía, todavía no para reconstruir renta variable de manera pura o directa. Seguramente formas más eficientes como las que comentaba antes de mi mínima varianza para nosotros creemos que tiene mucho sentido, y con la renta fija ir cogiendo un viento de cola que nos permita, cuando empiece a descontar los mercados ese crecimiento muy sólido en 2024, ir ya sí añadiendo de manera pura y directa la renta variable. Para eso, no lo sé, alrededor del final del primer semestre, tanto para atrás como para adelante, será un momento para hacerlo. Ahora mismo estamos enfocados en ser más eficientes en renta variable y la renta fija, por supuesto, ir construyéndola. Yo creo que con esto es un resumen de lo que ha ocurrido y de lo que estamos haciendo para recuperar esas caídas y poder estar en 2023 en un terreno muy diferente, gracias a Dios, y mucho más positivo del que hemos tenido este año. Bueno, Gonzalo, pues ojalá sea así. Un placer como siempre escucharte y un placer como siempre compartir este rato contigo y con todos los clientes. La verdad es que hemos repasado muchas veces el mercado este año. Intentábamos acordarnos tú y yo de cuántas veces nos hemos sentado a hablar de mercados a lo largo de este año y casi perdíamos la cuenta. Ha sido un año muy movido, cuanto menos. Así que nada, Gonzalo, muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros este rato y nos vemos muy, muy pronto. Muchas gracias, Javier, a ti y sobre todo, si me permites, a todos nuestros clientes que nos han seguido hoy. Muchas gracias por estar hoy aquí y también por la confianza. Lo dicho, nos vemos todos en el próximo Flash de Mercados, así que nada, disfruten, nos vemos pronto.